¿Alguna vez has experimentado, al tomar una decisión crucial, una profunda sensación en el pecho, como si una brújula interior te indicara el camino? Y si esa corazonada, a menudo descartada como una simple sensación, fuera la voz misma de Dios comunicándose contigo en tu camino, ¿cómo puedes descifrar esta percepción y comprender que, de hecho, es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para conectar con sus hijos? El Creador se comunica contigo incesantemente a través de esta voz, apacible y serena, que a menudo ignoramos porque no comprendemos su verdadera fuente. Quizás la hayas ignorado muchas veces, sin darte cuenta de que esta guía divina tiene el poder de transformarlo todo. En esta presentación aprenderás cómo Dios usa tu intuición para hablarte y revolucionar tu existencia. Pocos abordan este tema porque pocos lo entienden, pero si lo dominas, será como un faro que iluminará tu camino en la oscuridad. ¿Has considerado alguna vez vivir una conexión tan íntima con el Creador, hasta el punto de escuchar y comprender su voz en cada momento de tu vida? ¿Cómo podría esto impactar tus decisiones, tus elecciones y tu propia fe? En este material aprenderás a escuchar a Dios a través de lo que el mundo llama intuición. Y al final de este video, comprenderás cómo esta capacidad de escuchar la voz divina puede traer paz, dirección y claridad a todas las áreas de tu vida. Antes de comenzar, te invito a meditar sobre lo que se presentará aquí y a abrirte a la posibilidad de que Dios te esté hablando ahora mismo. Deja un comentario con la expresión "paz del Señor" a continuación, demostrando tu compromiso con este estudio y tu camino espiritual. Ahora bien, antes de profundizar en el estudio, recuerda que la penúltima lección de hoy podría ser la clave para acceder a una gran bendición. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida. Vamos, ¿cómo se comunica Dios a través de la intuición? ¿Qué es realmente la intuición? Para la mayoría es una sensación vaga, una corazonada que nos guía silenciosa pero eficazmente. Pero, ¿y si esta percepción fuera en realidad la voz del Espíritu Santo? En nuestro camino con Dios, Él a menudo se comunica con nosotros de maneras sutiles, pero con un profundo poder transformador. Y una de las vías más fascinantes de comunicación divina ocurre a través de nuestra intuición. ¿Has considerado alguna vez que esa certeza interior antes de una decisión decisiva podría ser Dios guiándote? La intuición se manifiesta como un impulso, un anhelo de hacer el bien o una guía para actuar en momentos de duda. Pero, ¿qué nos revelan las Escrituras sobre esta comunicación silenciosa? Veamos algunos pasajes que muestran cómo Dios habla al corazón humano de una manera sutil pero poderosa. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús menciona al Espíritu Santo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo nos revela algo profundo. El Espíritu Santo siempre está presente en nosotros, enseñándonos, guiándonos y recordándonos lo esencial. A menudo esta guía surge como una intuición, algo que sentimos internamente, sin justificación lógica. La realidad es que Dios no se limita a grandes demostraciones visibles ni milagros espectaculares. También habla personal e íntimamente, utilizando canales que conectan con nuestro ser interior. La intuición es a menudo el medio que Dios elige para guiarnos por el camino de la verdad y la sabiduría. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces has tomado una decisión sin ninguna razón aparente y luego te has dado cuenta de que era la mejor decisión posible? ¿Cuántas veces te has sentido impulsado a evitar un camino ilógico y esto te ha salvado de un grave problema? No es casualidad, es Dios comunicándose contigo. Él nos guía en silencio, sin fanfarrias,
pero con el mismo poder que una voz audible. Ahora, profundicemos. La Biblia también nos advierte que necesitamos discernimiento para identificar la voz de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos aconseja no creer a todo espíritu, sino probarlos para ver si son de Dios. Esto indica que no toda intuición proviene de Él. Es crucial estar en sintonía con el Espíritu Santo para distinguir entre la voz divina y otras influencias que intentan desviarnos. Sin embargo, cuando oramos constantemente estamos en comunión con Él y buscamos vivir conforme a su voluntad. Nuestra intuición se vuelve más refinada, clara y alineada con sus propósitos. ¿Y tú, querido hermano o hermana, has estado ejercitando tu intuición para escuchar la voz de Dios? ¿Has estado creando espacio para que Él te hable al corazón con suavidad y serenidad? Es vital que busquemos esta cercanía con Dios, porque a medida que maduramos espiritualmente, esta comunicación interna se fortalece. Tu intuición no es una simple corazonada, es guía divina que te guía por caminos de paz y sabiduría. Reflexiona un momento. ¿Te has permitido escuchar íntimamente a Dios a través de tu intuición o has ignorado las señales y directrices del Espíritu Santo? Muchos, por prisa o inseguridad, no nos detenemos a escuchar su voz. Pero si quieres vivir una vida plena, es esencial aprender a discernir la voz de Dios en tu vida. Permítanme darles un ejemplo práctico. Al enfrentarnos a una decisión, ya sea laboral, de pareja o de camino en la vida, la intuición se manifiesta como una sensación de paz o inquietud. La paz que proviene de Dios actúa como un sello de aprobación. La incomodidad y la agitación, por otro lado, suelen ser la forma en que el Espíritu Santo nos advierte: este no es el camino que tengo para ti. Aprender a escuchar estos sentimientos puede ser la clave para una vida más alineada con los planes de Dios. Este es solo el primer paso para comprender cómo Dios nos habla a través de nuestra intuición. En el siguiente segmento, exploraremos cómo la Biblia nos enseña a desarrollar una mayor sensibilidad para escuchar la voz de Dios e identificar su guía. Continuemos juntos este viaje espiritual, el ejemplo de Elías, el silencio y la voz de Dios. Al hablar de la intuición como medio de comunicación divina, podríamos llegar a creer que la voz de Dios siempre es algo grandioso, como un trueno o una señal magnífica. Sin embargo, la Biblia nos muestra profunda y sabiamente que Dios a menudo habla de maneras más sutiles, en momentos de silencio y calma. Uno de los ejemplos más contundentes de esto es el profeta Elías. En 1 Reyes 19 encontramos uno de los relatos más impactantes de cómo Dios se revela a sus siervos. Elías, tras un importante enfrentamiento con los profetas de Baal, se encuentra abatido y huye de Jezabel. Se refugia en una cueva del monte Horeb, sintiéndose solo e impotente. En su miedo y desesperación, busca la presencia de Dios. La Escritura nos dice que Dios le pide a Elías que se coloque donde pueda escuchar su voz. Los versículos 11 y 12 de 1 Reyes 19 detallan lo ocurrido. Y he aquí pasó un viento fuerte y recio que rasgó los montes y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego, una voz apacible y delicada. Dios no estaba en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en la suave brisa, el suave susurro que Elías, en su quietud, podía oír. Esta es una lección para todos. Dios no siempre se manifiesta de forma ruidosa o espectacular. A veces nos habla con dulzura, a través de una intuición silenciosa que puede pasar desapercibida si estamos demasiado ocupados con las distracciones cotidianas. ¿Qué significa esto para nosotros hoy?
A menudo buscamos con urgencia las respuestas de Dios en las crisis, esperando que nos hable con claridad y claridad. Sin embargo, lo que Él suele desear es que encontremos un espacio para escucharlo en el silencio de nuestro corazón. La intuición que sientes puede ser el suave susurro del Espíritu Santo, guiándote y dirigiéndote si estás atento a ella. Elías necesitaba estar en silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Y con qué frecuencia nos encontramos tan inmersos en las presiones y el ruido de la vida cotidiana que no percibimos la dirección que Dios ya nos ha dado? En medio del caos de la vida moderna, la intuición se convierte en nuestra mayor aliada cuando aprendemos a silenciar nuestro ser interior y a percibir la guía de Dios, que está ahí, silenciosa, pero firme. Tras escuchar ese suave susurro, Elías recibió la tarea de ungir nuevos reyes y continuar su misión. De igual manera, Dios usa la intuición para guiarnos en nuestra misión personal. Cuando escuchamos su voz en el silencio, nos instruye, nos guía y nos fortalece para lo que nos ha llamado a hacer. A menudo, el cambio que tanto anhelamos comienza precisamente en este lugar de quietud y discernimiento. ¿Has estado haciendo espacio para el silencio en tu vida? ¿Has buscado escuchar la voz de Dios en el susurro del Espíritu Santo, en tu intuición? Elías tuvo que aprender a diferenciar los ruidos de la vida de la voz de Dios. Estaba acostumbrado a las grandes señales, pero fue en el silencio donde encontró la guía divina. Lo mismo te puede pasar a ti. A menudo, la respuesta que tanto anhelas está más cerca de lo que crees. Puede llegar a través de esa sensación de tranquilidad que experimentas, que parece inexplicable, pero que te brinda paz y dirección. Al meditar en este pasaje, pregúntate: ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe en silencio, o estoy tan ocupado con las exigencias externas que no puedo discernir su voz? Aprender a escuchar el suave susurro de Dios es esencial para vivir una vida guiada por el Espíritu y tomar decisiones alineadas con los propósitos divinos. Ahora, en nuestro próximo tema, profundizaremos aún más en esta idea de cómo Dios usa la intuición para guiarnos, explorando otro ejemplo bíblico, esta vez de uno de los discípulos de Jesús, quien siguió una guía divina que parecía ilógica a los ojos humanos, pero que resultó en bendiciones inesperadas. Quédense con nosotros, porque este viaje apenas comienza. Pedro y la visión, cómo Dios usa la intuición para derribar barreras. Analicemos ahora la historia de Pedro, el discípulo impulsivo pero profundamente fiel, cuya intuición fue desafiada y expandida por una visión divina. Este relato, que se encuentra en Hechos 10, nos ofrece una poderosa lección sobre cómo Dios usa la intuición para derribar barreras, alterar percepciones y guiarnos a nuevos lugares, a menudo desafiando nuestra lógica humana. En Hechos 10 leemos sobre Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios que oraba constantemente. Dios, al escuchar sus oraciones, envía un ángel para instruirlo a llamar a Pedro a su casa. Mientras tanto, Pedro, en el tejado de una casa en Jope, tiene una visión impactante. Ve un gran lienzo descender del cielo, lleno de animales considerados impuros, algo totalmente inaceptable para un judío como Pedro. Una voz le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, basándose en su intuición y en la cultura judía, responde de inmediato: «De ninguna manera, Señor, pues jamás he comido nada común ni impuro». La respuesta de Pedro revela un profundo conflicto interno entre las enseñanzas de su cultura religiosa y la nueva dirección divina. Pedro, incluso como apóstol, seguía atrapado en viejas creencias y prejuicios, pero la voz del Señor perseveró, insistió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro».
Esta visión, repetida 3 veces, llevó a Pedro a una profunda reflexión. Empezó a comprender que Dios estaba derribando barreras, no solo en cuanto a la comida, sino también en cuanto a cómo debía ver a las personas. Comprendió que Dios estaba abriendo una nueva puerta de inclusión para que el Evangelio pudiera llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. La experiencia de Pedro es un claro ejemplo de cómo la intuición, a menudo moldeada por nuestra cultura y creencias, puede ser desafiada y renovada por Dios. Al principio, Pedro pudo haber sentido un fuerte impulso en su corazón de no comer esos alimentos, ya que contravenían las leyes judías. Pero al escuchar la voz del Señor y meditar en el significado más profundo de la visión, Pedro comenzó a discernir que Dios le estaba instruyendo a derribar sus barreras mentales y espirituales, yendo más allá de lo que consideraba correcto. De la misma manera, Dios usa la intuición para desafiarnos a salir de nuestras zonas de confort e ideas preconcebidas y avanzar hacia algo nuevo que Él tiene para nosotros. Así como Pedro tuvo que abandonar sus antiguas convicciones para obedecer a Dios, a menudo nos vemos llamados a seguir una dirección que, a primera vista, parece extraña o incómoda. Pero si aprendemos a escuchar y discernir la voz del Espíritu Santo en nuestra intuición, comprenderemos que Él nos está guiando hacia una comprensión más profunda y el cumplimiento de sus propósitos. Esta historia también nos enseña que la intuición de Pedro, aunque basada en sus creencias, necesitaba ser transformada para que pudiera comprender el plan de Dios. La intuición es, sin duda, una herramienta divina, pero también necesita estar alineada con la voluntad de Dios. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, Él nos da discernimiento para que podamos separar nuestras ideas personales y culturales de lo que es verdaderamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. La pregunta que surge aquí es, ¿has permitido que Dios expanda tu visión e intuición, incluso cuando desafía tus creencias o valores? El Señor, al igual que lo hizo con Pedro, puede estar tratando de transformar tu forma de ver el mundo, a los demás, e incluso la forma en que sigues sus pasos. No temas dejarte guiar por algo que al principio quizás no comprendas del todo. Dios, a través del Espíritu Santo, tiene planes que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y quiere guiarte a un lugar donde tu intuición se alinee perfectamente con tu corazón. En la siguiente sección exploraremos otro ejemplo de cómo la intuición puede guiarnos en momentos de gran decisión, donde Dios usa un no silencioso para protegernos de caminos que parecen prometedores, pero que, en última instancia, serían destructivos. Mantente atento, porque lo que sigue puede ser la clave para un discernimiento más profundo de la voluntad de Dios para tu vida. Pablo y el bloqueo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede la intuición protegernos? Veamos ahora otro ejemplo transformador que nos enseña una valiosa lección sobre cómo la intuición divina puede protegernos de caminos que, a primera vista, parecen correctos, pero que en realidad serían desastrosos. Veremos cómo el apóstol Pablo, uno de los misioneros más grandes de la historia, fue guiado y protegido por el Espíritu Santo, incluso cuando creía estar en el camino correcto. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos a Pablo y a sus compañeros en un viaje para predicar el Evangelio. Se dirigían a Asia, donde planeaban evangelizar. Sin embargo, ocurrió algo inusual. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. ¿Por qué Dios les impediría predicar donde había tanta gente necesitada de la palabra? ¿No sería esta una noble misión? Pero el Espíritu Santo no lo permitió. La Biblia no detalla el motivo, pero muestra que Dios, mediante una intuición que surgió como una prohibición interna, protegía a Pablo y a sus compañeros de un viaje que no formaba parte de su plan. Entonces intentaron ir a Bitinia,
Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16:7. Aquí vemos una forma de intuición divina que se manifiesta como un bloqueo interno, una sensación de que algo no anda bien. No había ninguna señal clara, como una voz audible o una visión, pero Pablo y sus compañeros fueron guiados por una intuición silenciosa, una especie de no del Espíritu Santo. A menudo, en nuestras vidas, tenemos la inexplicable sensación de que algo no debe hacerse, de que una dirección aparentemente buena no es la mejor, pero no podemos explicar racionalmente por qué. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu en silencio, protegiéndonos de decisiones que podrían desviarnos de su propósito. Lo que sucedió después es fascinante. Cuando Pablo y sus compañeros estaban en Troas, Pablo tuvo una visión durante la noche de un hombre de Macedonia que le dijo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Después de esta visión, comprendieron que la dirección de Dios era diferente. En lugar de dirigirse a Asia, como se había planeado inicialmente, el Espíritu Santo los guiaba al continente europeo para una nueva misión. Este episodio de Pablo nos enseña algo muy importante sobre la intuición. A menudo, la guía de Dios no llega como una confirmación positiva, sino como un bloqueo interior, una sensación de que algo no debe hacerse, una guía silenciosa que nos dice que nos detengamos y reconsideremos. Dios puede estar guiándonos de maneras aún más profundas, de maneras que no siempre comprendemos del todo en ese momento. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos encaminado hacia un camino que parecía correcto, pero una sensación interior, casi imperceptible, nos hizo detenernos y repensar? Esta intuición, a menudo malinterpretada, puede ser la protección de Dios en nuestras vidas, impidiéndonos tomar decisiones que podrían llevarnos por un camino de sufrimiento, frustración o incluso destrucción. La intuición divina es como un radar espiritual que nos alerta de peligros ocultos que los ojos humanos no pueden ver. A veces, en nuestro camino de fe, Dios nos da un no silencioso para protegernos. Nos guía a través de nuestra intuición, a menudo bloqueando algo que en nuestra comprensión humana podría parecer la mejor opción. Esta confianza en su guía, incluso cuando no entendemos las razones, es fundamental en nuestro camino. Y tú, querido hermano o hermana, ¿has escuchado a tu intuición cuando sientes un bloqueo en tu espíritu? Cuando sientes que algo no anda bien, aunque no haya una explicación lógica, ¿estás dispuesto a confiar en que podría ser el Espíritu Santo quien te alerta? A veces necesitamos detenernos y reflexionar sobre estos momentos, ya que pueden ser protección divina, guiándonos hacia algo mucho mejor. En la siguiente sección, exploraremos cómo la intuición divina también puede manifestarse en momentos de acción, impulsándonos a dar un paso de fe, incluso sin tener todas las respuestas. Mantente atento, porque verás cómo la intuición puede ser clave para grandes cambios y milagros en tu vida. El impulso de fe de María, la intuición que nos lleva a la acción. Ahora pasemos a un ejemplo de acción, donde la intuición divina no solo nos alerta, sino que también nos impulsa a dar un paso de fe, incluso sin saber qué sucederá después. Este ejemplo se encuentra en la vida de María, Madre de Jesús, una mujer profundamente sensible a la voz de Dios. En momentos cruciales, María no dudó en actuar según la intuición divina, confiando plenamente en los planes del Creador. En Lucas 1, vemos el momento extraordinario de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia que será la madre del Salvador. María, una joven sencilla y de corazón puro, no comprendió del todo el significado de esto, pero intuyó que era la dirección de Dios para su vida.
El ángel le dice a María que será cubierta por el Espíritu Santo y que, a través de ella, Dios hará algo maravilloso e incomprensible para el mundo. Sin embargo, la respuesta de María, ejemplo perfecto de fe y confianza, fue: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. María no cuestionó, no dudó. No tenía todas las respuestas sobre cómo sucedería esto, ni sabía cómo cambiaría su vida para siempre. Simplemente respondió con fe, dejando que la intuición que sentía en su corazón, alineada con el plan divino, la guiara. Aquí vemos cómo la intuición no solo nos advierte o nos previene, sino que también nos impulsa a dar pasos audaces de fe, incluso cuando el camino por delante es incierto. María confió en la voz de Dios, que le habló directamente al corazón, y su acción fue uno de los mayores actos de obediencia registrados en las Escrituras. Su intuición fue el vehículo a través del cual percibió la voluntad de Dios, y su confianza en su plan fue la clave para el cumplimiento de una promesa que cambiaría el destino de la humanidad. Con cuánta frecuencia en nuestras vidas sentimos esa intuición divina que nos impulsa a actuar, a dar un paso de fe, incluso sin conocer los resultados. A menudo, nos vemos tentados a posponer esta acción porque no vemos el futuro con claridad o porque tememos dar un paso sin comprenderlo todo. Pero María nos enseña que cuando confiamos en la guía de Dios, incluso sin entender el panorama completo, Él nos guía hacia algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. ¿Has experimentado alguna vez esa oleada de fe? Esa sensación de que Dios te llama a algo, pero no sabes exactamente cómo se desarrollará. La intuición divina a menudo nos llama a la acción. Nos anima a dar ese paso de fe que a ojos humanos puede parecer irracional, pero que a los ojos de Dios es el camino para que su propósito se cumpla. Dios no nos llama a una vida de seguridad y control, sino de fe y confianza, donde seguimos su intuición en nosotros, incluso cuando el futuro es incierto. María, al aceptar su misión, demostró una fe pura e inquebrantable. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Él no espera que entendamos cada detalle, sino más bien, como María, que confiemos en que su guía, dada a través de nuestra intuición, nos conducirá a su propósito divino. El acto de fe de María allanó el camino para el nacimiento de Jesús. Y a menudo, los pasos de fe que damos, guiados por la intuición divina, pueden abrir puertas a milagros y cambios eternos en nuestras vidas. Ahora, en la siguiente sección, veremos cómo la intuición también puede impulsarnos a perdonar, liberándonos del dolor y brindándonos sanación interior. Cómo la voz de Dios, expresada a través de nuestra intuición, puede ser la clave para restaurar nuestras relaciones más profundas. Quédate con nosotros, porque lo que sigue puede ser justo lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu vida espiritual. La intuición del perdón. Cómo la voz de Dios puede restaurar las relaciones. En veces, escuchar la voz de Dios a través de la intuición no se trata de una acción externa importante, sino de un profundo cambio interno, algo que nos impulsa a perdonar, liberar el resentimiento y restablecer vínculos. Jesús, con sus palabras y acciones, nos enseña que la intuición divina también nos guía hacia la sanación emocional y espiritual, llevándonos a hacer algo que parece imposible para la naturaleza humana, pero que es vital para nuestra paz interior: el perdón. En Mateo 18, Pedro, hablando con Jesús, le pregunta sobre el perdón. «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? Hasta 7. Mateo 18:21. La respuesta de Jesús sorprende tanto a Pedro como a nosotros. No te digo hasta 7, sino hasta 77. Mateo 18:22. Aquí, Jesús no estaba simplemente estableciendo una regla numérica,
sino llamándonos a un cambio radical de corazón que trasciende nuestra comprensión natural. La intuición divina, en este contexto, a menudo se manifiesta como un profundo sentimiento de que debemos perdonar, incluso cuando nuestra naturaleza nos exige aferrarnos a la ira y el dolor. Jesús sabía que el perdón no se logra solo con la fuerza de voluntad. Debe provenir de un corazón guiado por el Espíritu Santo. A menudo el Espíritu Santo deposita esta intuición de perdón en nosotros, no porque quien nos hirió lo merezca, sino porque el perdón es el camino hacia la sanación y la liberación de nuestras propias almas. Un poderoso ejemplo de esto se encuentra en la historia de Esteban, el primer mártir cristiano en Hechos 7. Mientras lo apedreaban, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Esteban no solo perdonó a sus asesinos, sino que intercedió por ellos. Este es un ejemplo radical de perdón, pero también una clara ilustración de cómo la intuición de Dios puede guiarnos a hacer lo sobrenatural. Perdonar a quienes, humanamente hablando, no lo merecen. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hiere profundamente? ¿Guardas rencor? ¿Luchas contra la ira que crece en tu interior? ¿O escuchas la intuición divina, el suave susurro del Espíritu Santo que te llama a liberar el perdón, incluso cuando todo en tu interior se resiste? Perdonar no es una decisión fácil, pero es la clave de nuestra libertad. Dios lo sabe y a través de nuestra intuición nos guía a un lugar de sanación, donde podemos liberar a quienes nos han herido y así liberarnos del dolor que nos aprisiona. La intuición de Dios nos lleva al perdón, no porque las ofensas sean pequeñas, sino porque el perdón es la única manera de romper las cadenas que nos atan al pasado y al sufrimiento. Cuando escuchamos esta voz silenciosa que nos llama a perdonar, es una oportunidad para que nuestra alma se restaure. La intuición divina nos ayuda a comprender que, al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino también a nosotros mismos. Ahora, piensa un momento. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? ¿Hay algo en tu corazón que necesitas liberar para experimentar la paz y la sanación que Dios quiere darte? Cuando sientas esa intuición del perdón, no la ignores. Puede ser la clave para liberar tu alma y traer una profunda restauración a tu vida. Y al perdonar, no solo reflejas el corazón de Dios, sino que también creas espacio para que Él obre milagros en tu vida y tus relaciones. En la siguiente sección reflexionaremos sobre cómo la intuición de Dios nos guía en momentos de gran necesidad, trayendo provisión divina a nuestras vidas. Quédate con nosotros, porque verás cómo, cuando seguimos la voz de Dios, Él suple todas nuestras necesidades de maneras sorprendentes y maravillosas. La intuición de la provisión, cómo Dios cuida de nuestras necesidades. La intuición divina también se manifiesta poderosamente en momentos de gran necesidad, guiándonos hacia la provisión que Dios ya ha preparado. A menudo experimentamos dificultades financieras, emocionales o espirituales y no vemos salida. Pero así como Dios guió a su pueblo en tiempos de escasez, también usa la intuición para guiarnos hacia el lugar y la situación donde su provisión ya está disponible. En 1 Reyes 17 encontramos la historia del profeta Elías, quien, tras anunciar una gran sequía, también se encontró sin recursos. Dios lo envió a un pueblo llamado Sarepta, prometiéndole proveer para su sustento a través de una viuda. Al llegar, Elías encontró a la mujer y le pidió agua y pan. Sin embargo, la viuda, a punto de usar su último puñado de harina y un poco de aceite, responde: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan horneado, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Mira, he recogido 2 leñas y voy a preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos».
Plena Reyes 17:12. La mujer se encontraba en una situación desesperada. No le quedaba nada, y su expectativa era el fin. Pero Dios usó a Elías para darle una palabra reveladora. Ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de ella y tráemela, y después podrás hacer un poco para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. La visión de Dios fue clara. A pesar de la escasez, Dios ya había preparado la provisión. La viuda no comprendió del todo, pero intuyó que este hombre de Dios traía una palabra de fe y que debía obedecer. Su obediencia a esta palabra resultó en un milagro. La harina y el aceite no se acabaron, y ella y su familia se sustentaron hasta el fin de la sequía. Este milagro nos enseña una gran lección sobre la intuición divina en tiempos de necesidad. A menudo, cuando atravesamos dificultades, nuestra intuición puede verse nublada por el miedo y la ansiedad, y pensamos que no hay más recursos, que nuestra situación no tiene solución. Dios, en su infinita sabiduría, ya tiene una provisión lista para nosotros, incluso cuando no podemos verla. Usa nuestra intuición, a menudo en momentos de desesperación, para guiarnos al lugar de su cuidado. Tal como lo hizo con la viuda de Sarepta, Dios quiere usar su intuición en nuestras vidas para guiarnos al lugar de la provisión. A veces esto puede ser un paso de fe, un acto de confianza, como dar lo último que tenemos. Cuando obedecemos lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, nos conduce a milagros de provisión que superan nuestro entendimiento. La pregunta es, ¿has confiado en la guía de Dios incluso cuando los recursos parecen escasos? ¿Estás escuchando la intuición divina cuando te guía a un paso de fe que puede parecer ilógico a primera vista, pero que finalmente abre la puerta a su provisión? Dios siempre cuida de sus hijos, y su intuición nos guía hacia las bendiciones que ya tiene preparadas para nosotros, a menudo de maneras sobrenaturales. En la siguiente sección exploraremos cómo la intuición divina también nos llama al servicio y a la misión, guiándonos a realizar obras de amor que tienen un impacto eterno. Prepárense para ver cómo, al seguir la voz de Dios, podemos ser instrumentos de transformación en el mundo que nos rodea. Intuición para el servicio. Cómo Dios nos llama a la misión. La intuición divina también se manifiesta poderosamente en el llamado al servicio y la misión. Dios nos guía a través de sentimientos e impulsos internos, dirigiéndonos hacia personas y situaciones que necesitan nuestra ayuda, amor y compasión. Cuando escuchamos la voz de Dios en nuestra intuición, Él nos guía no solo hacia nuestras necesidades, sino también hacia el cumplimiento de su misión en el mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, encontramos una historia impactante de cómo la intuición puede guiarnos directamente a una misión divina. El evangelista Felipe predicaba en Samaria y de repente el Espíritu Santo le dio una instrucción clara. Levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Está desierto. Hechos 8:26. Felipe, sin dudarlo, siguió inmediatamente la dirección. Lo que no sabía es que ese camino aparentemente desierto lo llevaría a un etíope, un eunuco que regresaba de Jerusalén y que aún no entendía el mensaje del Evangelio. Al acercarse Felipe, el Espíritu le instruyó de nuevo que se acercara al carro del hombre. El etíope leía el libro de Isaías, pero no entendía su significado. Entonces, guiado por el Espíritu, Felipe le explicó el Evangelio y le compartió la buena nueva de Jesucristo. Este encuentro culminó con el bautismo del etíope, y la historia nos muestra cómo Dios usó la intuición de Felipe para cumplir una misión divina: llevar el Evangelio a un hombre de otra nación. Este ejemplo es un claro testimonio de cómo Dios usa nuestra intuición
para guiarnos al servicio. Felipe no sabía qué encontraría en el camino del desierto, pero su disposición a escuchar y obedecer al Espíritu Santo lo condujo directamente a una oportunidad para cumplir la misión de Dios. Dios a menudo nos llama a actuar de maneras que pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero que tienen un impacto eterno en la vida de los demás. Al igual que Felipe, todos estamos llamados a escuchar la intuición del Espíritu Santo, quien nos guía a los lugares y a las personas a quienes Dios quiere que lleguemos con su mensaje de amor y salvación. La intuición divina puede llamarnos a dar palabras de aliento, a ayudar a alguien necesitado o a compartir el Evangelio en un momento inesperado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar y obedecer esta pequeña voz que te llama al servicio, incluso cuando el camino parece incierto o el momento inoportuno? La intuición para el servicio nos enseña que cuando seguimos al Espíritu, no solo atendemos una necesidad inmediata, sino que participamos activamente en la misión de Dios en el mundo. Felipe, al seguir la guía divina, no solo cumplió su misión en ese momento, sino que también fue usado por Dios para llevar el mensaje de Cristo a un pueblo lejano, abriendo puertas para la propagación del Evangelio. ¿Alguna vez te has sentido impulsado a actuar en un momento específico, sin saber por qué, pero luego te has dado cuenta de que ese impulso provenía de Dios, lo que te llevó a un servicio que tuvo un impacto duradero? Este es el poder de la intuición divina que nos llama a actuar en el momento y lugar adecuados, de maneras que a menudo no comprendemos del todo en ese momento, pero que tienen un significado eterno. En la siguiente sección reflexionaremos sobre cómo la intuición divina también puede ayudarnos a tener la paciencia y la sabiduría para esperar el tiempo de Dios. Acompáñenos, porque como veremos, el Espíritu Santo también nos guía a confiar y esperar el tiempo perfecto de Dios. El tiempo de Dios, paciencia e intuición divina. Ahora que hemos explorado cómo la intuición divina nos guía al servicio, es esencial reflexionar en cómo también nos enseña a esperar, confiar y ser pacientes en el tiempo de Dios. En nuestro camino de fe, a menudo nos encontramos impacientes, deseando que todo suceda a nuestro tiempo, pero la intuición de Dios nos llama a descansar en su soberanía y a confiar en que Él tiene el control de todo, incluso cuando la respuesta no llega de inmediato. En el Salmo 27:14 encontramos una instrucción que nos desafía a esperar pacientemente en el Señor. Espera en el Señor, ten ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, te digo, en el Señor. La intuición divina nos enseña a esperar no con ansiedad, sino con confianza, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para cada momento de nuestras vidas. No importa cuán difíciles parezcan las circunstancias, Él siempre sabe el momento oportuno para actuar, y nuestra tarea es confiar. Recordemos a Abraham y Sara, cuyas promesas divinas tardaron en cumplirse. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero él y su esposa ya eran ancianos y no tenían hijos. Durante muchos años, Abraham tuvo que esperar pacientemente, sin ver jamás el cumplimiento inmediato de la promesa. Aun cuando las circunstancias parecían estar en su contra, confió en la intuición de Dios y en la certeza de que, en su tiempo perfecto, la promesa se cumpliría. Y de hecho, en un momento aparentemente imposible, Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Esta historia nos enseña que, aunque estemos esperando que algo suceda en nuestras vidas, Dios usa nuestra intuición para fortalecernos durante la espera. Nos llama a confiar en su tiempo, incluso cuando no vemos cómo se desarrollarán las cosas. La intuición divina puede ser ese sentimiento tranquilo en nuestro corazón que nos asegura que Él está trabajando tras bambalinas, incluso cuando los resultados no son visibles. Cuando aprendemos a esperar en el tiempo perfecto de Dios,
nuestra fe se refina y nuestra confianza en Él se profundiza aún más. Ahora bien, ¿has escuchado la intuición de Dios cuando te llama a esperar? Cuando surgen dificultades y las promesas parecen lejanas, ¿puedes oír la voz del Espíritu Santo que te dice que confíes y esperes en su fidelidad? Recuerda que el tiempo de Dios siempre es el mejor, y su intuición nos guía por este camino de paciencia, esperanza y confianza. Él nunca llega tarde, y en el momento oportuno todo encaja. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Pocos tienen la valentía de seguir adelante con un estudio como este. Y esto es señal de que estás comprometido con tu camino espiritual. Eres especial y tu disposición a buscar a Dios y comprender su voz es algo que Él honra profundamente. Ahora bien, quiero que sepas que todo lo que aprendiste en este video es más que solo conocimiento. Es una clave que puede transformar tu vida. A lo largo de nuestro camino, hemos visto cómo Dios nos habla de maneras poderosas a través de nuestra intuición, guiándonos a la acción, la paz, el perdón y la provisión. ¿Sientes en tu corazón que este estudio fue una revelación para ti? Quiero que dejes un comentario con la frase «Me guía la voz de Dios», para que sepa que realmente asimilaste este mensaje y estás comprometido con esta dirección divina. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Al suscribirte y darle me gusta al video, estás ayudando a difundir este mensaje a otros que también necesitan esta guía divina. Además, si este contenido te ha bendecido, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, pero a través de este canal encuentran apoyo espiritual. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de muchas personas. También te invito a hacerte miembro del canal. Con una pequeña inversión estarás ayudando a mantener viva esta obra y a llegar a más vidas. Además, como miembro tendrás acceso a contenido exclusivo que profundizará tu caminar con Dios. Finalmente, quiero que guardes silencio unos minutos después de ver el video y aproveches para alabar a Dios, agradecerle su guía y permitir que siga hablando a tu corazón. No pauses el video hasta que termine, para que tu conexión con el Espíritu Santo no se interrumpa. Que Dios te bendiga abundantemente. Que su voz siga escuchándose en cada área de tu vida y que tu intuición te guíe para cumplir su propósito. Descansa en paz y hasta el próximo estudio.